Cordial saludo. A continuación, socializaremos el proyecto de investigación titulado Fortalecimiento de las competencias comunicativas desde una propuesta inclusiva, pedagógica y artística mediada por las TIC en población extraedad de los grados sexto a 11 de la Escuela Pedagógica Integral del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud de la ciudad de Bogotá. Los integrantes del proyecto de investigación, Yamile Rosso Méndez, Ernesto Ardila López y quien les habla, Luz Yamile Sánchez. Iniciaré por abordar el problema identificado en el ejercicio pedagógico, donde se evidencia que los adolescentes y jóvenes de la Escuela Pedagógica Integral IDIPRON presentan bajo desempeño en las habilidades comunicativas para enfrentarse a diferentes escenarios, no solamente desde la lectura o la comprensión textual, sino en todas las habilidades o competencias comunicativas, dificultades para analizar, para comprender, para argumentar eh, en diferentes contextos. Por esta razón nos hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Cómo fortalecer las competencias comunicativas desde una propuesta inclusiva, pedagógica y artística mediada por las TIC en población extraedad de los grados sexto a 11 de la Escuela Pedagógica Integral del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud? Para dar respuesta a esta problemática, nos hemos planteado un objetivo general: implementar una propuesta pedagógica e inclusiva desde el arte y que, mediado por las TIC, contribuya al fortalecimiento de las competencias comunicativas para los estudiantes en extraedad de los grados sexto a 11 de la Escuela Pedagógica Integral del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud de la ciudad de Bogotá, y nos hemos planteado cuatro objetivos específicos. El primero, diagnosticar los gustos y necesidades de los estudiantes mediante una encuesta en formulario Google que permita caracterizar la población para agruparlos por centros de interés. Diseñar actividades lúdico-pedagógicas que incentiven escenarios de lectura, escritura, habla y escucha, haciendo uso de manifestaciones artísticas, y que mediante el uso de recursos educativos digitales se promueva la socialización e interacción entre la comunidad educativa. Implementar centros de interés que respondan al fortalecimiento de las competencias comunicativas desde una propuesta inclusiva. Evaluar y la propuesta pedagógica, la intervención pedagógica implementada, analizando su impacto frente al fortalecimiento de las competencias comunicativas desde la innovación TIC y la interacción en diferentes escenarios artísticos. Frente a los alcances y las limitaciones, encontramos que en los alcances el aprendizaje y el desarrollo de competencias comunicativas, el reconocimiento, el manejo de las TIC, la motivación de aprender y generar valores, la construcción de aprendizajes significativos. Y en cuanto a las limitaciones, encontramos el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes, el desarraigo frente a procesos escolares, teniendo en cuenta la desescolarización, la apatía y la baja motivación por parte de los estudiantes frente a algunas situaciones no positivas en lo académico para ellos. La población fluctuante con una clara dificultad en el manejo de emociones, esto relacionado con la deserción por la no adaptación a procesos académicos, y la infraestructura digital, teniendo en cuenta que hay algunos elementos tecnológicos que ya se encuentran obsoletos. Frente a los supuestos, encontramos la implementación de una propuesta pedagógica que sea inclusiva, vista desde el arte y mediado por las TIC, que contribuyan al fortalecimiento de las competencias comunicativas para los estudiantes en extra edad de los grados sexto a 11 de la Escuela Pedagógica Integral IDIPRON. Y frente a los constructos encontramos estrategias de aprendizaje novedosas, desarrollo de las capacidades artísticas y tecnológicas, y la educación y la implementación de recursos educativos digitales para mejorar las prácticas pedagógicas, haciendo de estos espacios escenarios que garanticen aprendizajes que les sean significativos y actividades pedagógicas que tengan de alguna manera relación con su vida cotidiana.
Socializaremos el marco de referencia organizado en los cuatro marcos: el marco contextual, el marco normativo, el marco teórico y el marco conceptual. Frente al marco contextual, encontramos que el IDIPRON es el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud de la ciudad de Bogotá. Atiende población entre los 6 y los 28 años en 13 unidades de protección integral distribuidos por diferentes localidades de la ciudad, teniendo como objetivo principal el restablecimiento de sus derechos, por lo cual dentro de las estrategias de intervención en su misionalidad se promueve el derecho a la educación y el rescate de los niños que se encuentran, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran desescolarizados. Sin embargo, y de acuerdo con la población delimitada en la presente investigación y la intervención de la propuesta que da solución al problema de investigación, se determinaron dos localidades de la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Bosa, en el barrio Potreritos, y en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Perdón. Eh, la escuela en contexto de internado y escuela en territorio, encontrando algunas particularidades en estas dos localidades. Evidentemente, la vulneración de derechos que hay por falta de oportunidades, por situaciones de orden público, por situaciones a nivel social que de alguna manera han afectado el desarrollo integral de estos niños, adolescentes y jóvenes, y razón que los ha llevado a abandonar los procesos académicos por largos periodos. Desde el contexto institucional, la Escuela Pedagógica Integral atiende a la población desde una propuesta de modelo pedagógico flexible, capaz de garantizar el desarrollo de las capacidades y la inclusión satisfactoria a la sociedad de la población atendida. De acuerdo con el contexto, la unidad del Perdomo cuenta con un escenario educativo acorde a las necesidades y expectativas de los estudiantes. Esta posee amplias zonas deportivas que facilitan el desarrollo de actividades al aire libre. Las aulas de clase cuentan con equipos tecnológicos que, aunque son herramientas no de última generación, son recursos que pueden ser implementados para atender diferentes actividades, implementarlas dentro de los procesos educativos donde se requiere el manejo de recursos digitales y software educativos. Cuenta con tres salas de informática, aunque algunos computadores no estén en buenas condiciones, otros se encuentran eh, con lo básico para poder implementar algunas estrategias pedagógicas. Además, se reconoce las amplias zonas verdes con las que cuenta la unidad, permitiendo también desarrollar otras actividades al aire libre. Por el contrario, la escuela en territorio ubicada en la localidad de Bosa es una modalidad de escuela itinerante. Se desarrollan el ejercicio pedagógico en el salón comunal del contexto del barrio de los adolescentes y jóvenes, y para ser implementadas estas herramientas tecnológicas está el aporte que hace el instituto con un aula móvil que cuenta con 15 computadores portátiles e internet. Entonces, esto facilita la implementación de lo que se piensa, lo que se piensa y se pensó en el desarrollo de la propuesta pedagógica. Además que es importante resaltar que también podemos hacer el traslado de los adolescentes y jóvenes a otras unidades donde cuenten con salas de informática, laboratorios y otros recursos que se necesiten. Eh, es importante mencionar que en este escenario educativo, una de las dificultades que se encuentran es la poca corresponsabilidad que hay por parte de las familias de los estudiantes, quienes muy pocas veces se hacen presentes en los contextos pedagógicos, y por el contrario, quienes tienen una relación un poco más cercana y más conocedora de cada una de las situaciones de la población atendida es el equipo psicosocial, quien se desplazan hasta los lugares de domicilio a hacer las respectivas intervenciones. A nivel contextual, este es un escenario, aunque es un poco complejo, el desarrollo de
de propuestas pedagógicas. Esta es una a la que le apostamos con el fin de garantizar que los adolescentes y los jóvenes se vinculen de manera satisfactoria y además hacerle un aporte a su formación integral para que más adelante puedan ser aceptados en la sociedad de la que tanto han sido rechazados y han sido marginados. Bueno, en el marco normativo se muestra el contenido de las leyes mediante artículos que guardan estrecha relación con el tema de investigación. El propósito es demostrar a través de este marco normativo la importancia de las necesidades pedagógicas de los estudiantes que pertenecen al contexto de nuestra investigación. Bueno, encontramos primero la dimensión internacional. Dentro de la dimensión internacional se contemplan políticas internacionales. La primera de ellas es la Agenda 2030 de la Asamblea de la ONU, el cual enfoca el objetivo en el desarrollo sostenible, la educación de calidad y exhorta a la comunidad internacional a garantizar una educación inclusiva. Seguido de esto encontramos el marco de competencias de los docentes en materia de TIC UNESCO. El marco consta de 18 competencias organizadas en torno a 6 aspectos de la práctica profesional. Eh, los 6 aspectos de la práctica profesional de los docentes son los siguientes. El primero de ellos es la comprensión del papel de las TIC en las políticas educativas. El segundo de ellos es el currículo y la evaluación. El tercero, la pedagogía. El cuarto, la aplicación de competencias digitales. El quinto, organización y administración. Y el sexto, aprendizaje profesional para el docente. Bueno, dentro de la dimensión nacional, eh, hace referencia específicamente a políticas nacionales en materias de educación relacionadas directamente con el contexto educativo. Encontramos primero, y citamos un artículo, el artículo 67, el cual nos habla de cómo la educación es un derecho de la persona y del servidor público. Tiene una función social, buscando el conocimiento, eh, dentro de lo que se tiene que ver en la ciencia, la tecnología, la técnica y los demás bienes de la cultura. Encontramos también el artículo 20, donde se habla de los objetivos generales de la educación básica. Nos habla de que los objetivos generales de la educación básica es propiciar la formación general mediante el acceso de manera crítica y creativa al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico, y de sus relaciones con la vida social y la naturaleza. Eh, Obviamente vinculando todos los aspectos fundamentales de la comunidad educativa, donde se vincule la sociedad y el trabajo. Seguido de esto encontramos el artículo 3, que nos habla sobre la sociedad de la información y el conocimiento. Eh, en este artículo habla como el Estado tiene que reconocer el acceso y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y obviamente realizar un despliegue y uso de eficiente estructura para el desarrollo de contenidos y aplicaciones. Encontramos también los derechos básicos del aprendizaje, que se estructuran guardando coherencia con los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias. La importancia de los derechos básicos del aprendizaje radican en que se planteen elementos para contribuir rutas de aprendizaje año tras año. Bueno, según García 2013, el marco teórico consiste en analizar y presentar las teorías que existen sobre el problema a investigar. Bueno, partimos en el marco teórico de la comunicación, la cual nos habla que es un proceso de suma importancia en la labor educativa, por lo que cada profesional que se desempeñe con este perfil debe prepararse para el dominio de las herramientas necesarias que esto conlleva. Varios autores señalan las habilidades comunicativas como una habilidad innata que ocurre dentro de los primeros años de vida, tal como lo señala Chomsky en 2016. Los niños nacen con una capacidad innata para el habla,
son capaces de aprender y de asimilar estructuras comunicativas y lingüísticas. En este sentido, la comunicación se establece como un proceso muy importante en la labor educativa y en el arte, el cual genera un sinfín de posibilidades comunicativas. Bueno, en torno a la pedagogía y la didáctica, nos habla de cómo son conceptos fundamentales en la educación artística para atender sujetos diversos. También es importante recordar que la educación artística tiene como objetivo desarrollar las diferentes expresiones con la intención de potencializar las habilidades y destrezas que se manifiestan en las diferentes dimensiones del arte. Eh, bueno, teniendo en cuenta los anteriores conceptos, surgen diferentes versiones de cómo el arte, mediado por las TIC, puede fomentar un desarrollo en las habilidades comunicativas de esta manera, entendiendo primero que las competencias pedagógicas son el producto del dominio de los contenidos de enseñanza. Según el Centro de Estudios Superiores Maranata 2019, la competencia pedagógica es un componente integral derivado de la combinación de los siguientes elementos: el motivacional, el objetivo, la orientación, el control y la evaluación. Resumiendo todos estos conceptos, es así como el arte se constituye en el eje motivador para proponer actividades em, que permitan a los estudiantes y a los docentes integrar conocimientos establecidos en un plan de estudios. Por consiguiente, también la exploración de la inteligencia espacial citada por Garner permite que se involucre un desarrollo artístico en el ámbito educativo y por consiguiente se puede relacionar las TIC, ya que éstas se prestan para la elaboración de diversos procesos pedagógicos, como lo señala Garcés en el 2021, donde nos habla de que las tecnologías de la información y la comunicación dentro del ámbito educativo hacen referencia a distintas herramientas de trabajo, recursos de tipo informático, digital y audiovisual, en los cuales son utilizados para llevar procesos pedagógicos y académicos, dentro de los cuales se organizan diferentes ideas. Es así como las tecnologías son una herramienta fundamental para fortalecer el proceso de las habilidades comunicativas desde el arte, pues como se ha mencionado anteriormente, el uso de las TIC en los procesos comunicativos son de vital importancia, ya que permite al estudiante la exploración de todos los campos del saber, tal como lo afirma Garcés y Ávila en el 2014. Existen estudios donde se confirma que la incorporación de las TIC en la sociedad, especialmente en el ámbito educativo, son útiles para generar nuevos ambientes de aprendizaje y promover diferentes construcciones socioculturales del conocimiento. El marco conceptual, según Tafur 2008, es el conjunto de conceptos que expone una investigación cuando se hace el sustento teórico del problema y del tema de investigación. Bueno, en el marco conceptual encontramos primero las competencias comunicativas que se habían mencionado anteriormente, que comprende aptitudes y los conocimientos que una persona debe tener para poder emplear los sistemas lingüísticos para comunicarse. Esta descripción, según Girón y Vallejo, 1992. Las habilidades que se van desarrollando y fortaleciendo a lo largo de la vida son leer, escribir, hablar y escuchar. Bueno, dentro de la expresión artística, se entiende como expresión artística toda manifestación y exploración creativa a través del arte, donde haciendo uso de diferentes técnicas se plasman ideas, sentimientos, emociones y formas de comprender e interpretar la realidad social, histórica y cultural, política. Esto también sirve de un escenario donde es importante destacar las diferentes ideas artísticas. Encontramos también las tecnologías de la información y la comunicación, eh, las cuales nos hablan de cómo son elementos que contienen herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones y redes que permiten la compilación y el procesamiento de un almacenamiento de transmisión de información. Encontramos también el estilo de aprendizaje, que tal como lo define Lozano en el 2000, se define como las distintas maneras en que una persona puede aprender.
En este proceso se intervienen características psicológicas, cognitivas, afectivas y fisiológicas. Seguido de esto encontramos el fortalecimiento de competencias, donde nos habla cómo el fortalecimiento de competencias son estrategias y acciones que están pensadas y organizadas directamente y que buscan aportar el desarrollo de habilidades de manera integral. Em, Seguimos con el extraedad, donde nos habla cómo en el contexto educativo de la Escuela Pedagógica Integral y DIPROM, este fenómeno es un desfase de edad de los grados que cursan, ya que el 90% de la población matriculada presenta una situación eh, diversa debido a factores sociales, económicos y culturales que los han obligado a abandonar la escuela. Seguido de esto, seguimos con la vulnerabilidad social, el cual nos habla que es un fenómeno que invade el goce pleno de los derechos fundamentales de las personas, derivadas a causa de distintos factores. Encontramos también la protección integral, según la ley 1098 en su artículo 7, nos habla de que la protección integral se entiende por protección integral de los niños y niñas, jóvenes y adolescentes, eh, en el reconocimiento de sus sujetos y sus derechos. Después, y por último, encontramos UPI, que se denomina UPI a la Unidad de Protección Integral, donde se brinda la atención a la población desde todas las áreas del derecho, donde está la educación, la psicosocial, la salud y la alimentación, entre otras. El modelo de investigación de esta investigación toma como modelo la investigación de acción pedagógica IAP. Esta metodología se soporta desde el paradigma cualitativo con todo su esquema para el ejercicio de intervención en el aula de clase. Eh, los fases del modelo de investigación, el primero de ellos es el problema de investigación. En esta fase inicialmente se realiza una reflexión frente a una situación particular que se evidencia en un contexto escolar en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud y DIPROM. Eh, Seguido de ello, seguimos con el marco de referencia, donde se aborda inicialmente desde una identificación propia de factores del contexto que se describen detalladamente con la población, desde este punto de vista social, económico, familiar y las principales dificultades y necesidades educativas. Seguido de esto tenemos la metodología. Ya en esta fase se determina la ruta para abordar y solucionar el problema identificado. Seguido de esto encontramos las estrategias, que es en esta fase donde se propone las estrategias pedagógicas y didácticas de la intervención mediadas por las TIC y el arte, teniendo en cuenta las características de la población intervenida. Seguido de esto encontramos la intervención, que es donde se lleva a cabo el ejercicio de poner a prueba herramientas didácticas construidas con el fin de intervenir la población, eh, la cual se muestra en grupos focales, partiendo de los intereses de los estudiantes. Seguido de esto encontramos la evaluación. En este proceso se desarrolla de manera continua la implementación de la propuesta pedagógica, teniendo en cuenta las estrategias y los recursos asignados para cada momento, de acuerdo con los objetivos iniciales. Ya en la fase 7 encontramos la reflexión hermenéutica, que nos habla de cómo es una interpretación general del proceso investigativo en cada una de las etapas, reflexionando acerca del impacto pedagógico desde cada objetivo. Por consiguiente, encontramos la población y muestra, que nos habla de la caracterización del grupo objetivo por el cual se aborda la presente investigación, eh, que lo cual corresponde a la población del Instituto Distrital para la Protección y la Niñez y la Juventud y DIPROM de la ciudad de Bogotá. Eh, por lo tanto, las diferentes rutas de atención que se llevan en 3 unidades, se llevan con la protección integral con modalidad internado y externado, en las cuales la población se coloca en diferentes escenarios pedagógicos,
mediados por el aprendizaje significativo bajo un mismo modelo de educación flexible. De acuerdo con esto, se elige la muestra de 26 jóvenes y adolescentes entre los 16 y los 28 años que cursa el grado sexto hasta 11, pertenecientes a la Escuela Territorio y una de las principales unidades de protección integral UPI, ubicada en Perdomo, en la ciudad de Bogotá. La intervención se centra en fortalecer competencias y habilidades para la vida, mediante las cuales sea posible desarrollar pensamiento crítico y posicionar las palabras en diferentes contextos. En el diseño de la metodología, lo primero es realizar un diagnóstico que permita la exploración frente a los intereses de cada estudiante mediante una encuesta. Seguido de esto, tendremos que analizar las necesidades que resultan del diagnóstico para caracterizar la población objetivo de los estudios. Si por consiguiente encontramos las competencias comunicativas que se citaron anteriormente, que son hablar, leer, escribir y escuchar. Después seleccionamos el enfoque por centros de interés de acuerdo con la caracterización. En este punto se eligen recursos, TIC, actividades artísticas y herramientas para las intervenciones de centros de interés. Eh, Seguido de esto, implementamos la propuesta pedagógica basada en centros de interés. Después analizamos el impacto pedagógico de las estrategias y recursos implementados para así evaluar el fortalecimiento de habilidades comunicativas eh, que parte de la intervención, desarrollando así la propuesta didáctica, una propuesta didáctica innovadora que se ajuste a la realidad del contexto y basada en elementos del contexto. El trabajo de campo llevado a cabo en la presente investigación permitió implementar diferentes estrategias pedagógicas para fortalecer las habilidades comunicativas de nuestros jóvenes y adolescentes, todo mediado por el arte y las TIC. Se caracteriza porque los intereses de los estudiantes son lo primordial en ese proceso, existe un trabajo colaborativo, hay fortalecimiento de habilidades comunicativas, como ya lo mencioné anteriormente, se aprende a trabajar en diferentes grupos y a desarrollar desafíos y metas individuales y grupales. Las fases del trabajo de campo estuvieron o constan de 4 centros de interés que se crearon. El primer centro de interés correspondió a un tablero digital en Padlet. Este tablero digital se llamó Narrativas de Historia de Vida. El segundo centro de interés, blog narrativas. En este blog narrativas se hicieron publicaciones de diferentes tipos, fotografías, diferentes producciones de los estudiantes también sobre infografías y otras actividades de video y actividades de creatividad. El tercer centro de interés se llamó Construyendo Ideas. Este centro de interés también se desarrolló como parte de expresión artística, donde se crearon actividades como danza, teatro, podcast y canciones inéditas de los estudiantes, especialmente de rap. El cuarto centro de interés correspondió a una comunidad digital donde se utilizaron diferentes redes sociales y plataformas digitales para exponer todas las producciones y técnicas de los estudiantes, especialmente de arte y técnicas en diferentes formas de dibujo. En cuanto al análisis de datos sobre los instrumentos utilizados, utilizamos 5 instrumentos que fueron la entrevista, mediante la cual mediante esa entrevista se hizo un análisis diagnóstico sobre los intereses individuales, todas aquellas cosas que mueven y motivan a nuestros estudiantes, y a partir de eso se crearon los 4 centros de interés. La observación directa, que es una herramienta fundamental para poder identificar aquellas actividades que son
de mayor interés de los estudiantes, permite hacer lectura de los contextos, de cómo se sienten los estudiantes, qué les motiva, qué no les gusta, y también esto permitió replantear algunas actividades que se venían desarrollando y que quizá para algunos estudiantes no eran tan afín. Entonces fue un instrumento fundamental. El diario de campo se utilizó especialmente en la actividad del Padlet como tablero digital, donde fue posible identificar diferentes actividades, planearlas, llevarlas a cabo y evaluar cómo fue ese proceso en aspectos positivos y negativos. Asimismo, los grupos focales fueron los que a partir de este instrumento logramos incluir a cada uno de los estudiantes en los centros de interés mencionados anteriormente. El registro de hechos se hizo a partir del uso de diferentes instrumentos tecnológicos de los estudiantes, especialmente el uso del celular para registro de audio y video. Con relación al análisis estadístico que se llevó a cabo durante todo el proceso, se basó principalmente en una encuesta que se le hizo a los diferentes estudiantes, o más bien a una población de 29 estudiantes. Ellos entre la edad de los 18 a los 28 años, como muestra la gráfica, tenemos de 18 a 20 años 3 estudiantes, de 21 a 25 años 10 estudiantes, 26 a 28 6 estudiantes, quienes aportaron para hacer la evaluación del proceso, cómo ellos conciben ese proceso y cómo les aporta a su aprendizaje. En cuanto a nivel de escolaridad, hay estudiantes de grado sexto a 11, quienes en sus diferentes contextos o más bien formas de aprendizaje y a la hora de preguntarles cómo conciben o cómo fue el uso de los recursos digitales en el proceso de aprendizaje, qué tan significativo, 24 de ellos contestaron que fue muy significativo en su proceso, especialmente a la hora de enfrentarse a diferentes contextos donde deben hablar y hacer oír su palabra. Para ellos fue muy significativo este proceso porque los recursos digitales les permitió publicar todas estas creaciones artísticas y todas sus manifestaciones respecto a las 4 habilidades. En cuanto a las características de los recursos pedagógicos, 21 estudiantes consideraron que definitivamente el uso de estos recursos aporta de manera significativa a su aprendizaje. 8 de ellos consideraron que les aportan las competencias digitales y 7 de ellos consideran que es de fácil acceso. Asimismo, en cuanto al fortalecimiento de sus habilidades, básicamente 15 de ellos contestaron que aporta y fortalece las habilidades, pero que permite la selección de la información de la web. Asimismo, fortalece habilidades para la vida y el trabajo y les permite un aprendizaje autónomo. Estas como las 3 respuestas más oportunas entre ellos, las que consideran que definitivamente les aporta el uso de los recursos digitales. Asimismo, en la percepción de su aprendizaje, 14 estudiantes consideran que los recursos o el uso de tecnologías de la información les genera nuevos aprendizajes, también les permite interactuar y aprender de forma significativa y les permite apropiarse de los conocimientos en sus porcentajes respectivos. Respecto a la última pregunta, donde se les cuestiona sobre la implementación o la importancia de la implementación de las estrategias en diferentes asignaturas, el uso de las TIC en la enseñanza, 29 de ellos, que corresponde al 100%, contestaron que definitivamente el uso de los recursos digitales, de las tecnologías de la información, son muy importantes para su proceso de aprendizaje. Con relación a lo anteriormente descrito, la innovación TIC de nuestro proyecto, las TIC, una apuesta para fortalecer habilidades comunicativas desde el arte, consistió en 4 centros de interés que ya mencioné anteriormente. Aquí encontramos el enlace para el acceso a los Padlet. En este primero
encontramos un tablero digital que fue compartido a los estudiantes. En este tablero digital fue posible que los estudiantes escribieran diferentes tipos de anécdotas, historias de su vida, son cosas que para ellos ha sido muy importante aprender. Les parece muy divertido interactuar en ese tipo de recursos y también se hizo una socialización de las actividades. Para ellos fue muy significativo este proceso. En este Padlet también podemos encontrar producción de textos. Acá cada estudiante elegía un libro, lo utilizaba diferentes aplicaciones del celular y la idea era construir diferentes textos y socializarlos en este tablero digital, en el cual fue muy divertido para ellos poder dar a conocer la idea o la opinión sobre el libro que estaban leyendo, porque lo hacían de acuerdo a sus gustos y necesidades de acuerdo a aquello que ellos querían aprender. Este tercer centro de interés el segundo centro de interés consistió en un blog al que denominamos blog narrativas. Este blog fue construido especialmente para publicar diferentes actividades que los estudiantes diseñaban o construían y querían ser expuestas. En este caso, tenemos una salida pedagógica del centro histórico de la ciudad, los estudiantes tomaron fotos y las personalizaron y fueron publicadas en este contexto. Aquí tenemos infografías sobre información social, política, económica del territorio de los estudiantes, del tema histórico, hicieron sus propias infografías y las publicaron en esta sección del blog. Aquí tenemos la sección de creatividad donde se muestran videos de los estudiantes donde ellos construyen sus cuentos, sus historias y al construir esas historias de creatividad se elaboraban videos y era posible llevarlos a cabo o publicarlos en este blog digital, en este blog de narrativas. Por último, tenemos el centro de interés Construyendo Ideas. Este centro de interés de Construyendo Ideas corresponde básicamente a la publicación de diferentes actividades. Esta es una obra de teatro. Tenemos estudiantes donde ellos han publicado sus canciones, escriben sus canciones y asimismo como las escriben pasan al escenario a cantarlas. Tenemos una obra de teatro. Son actividades que para ellos han sido significativas y han sido fáciles de exponer por este medio. Por último, tenemos el centro de interés número 4. Aquí encontramos Instagram como red social principal en la cual fue posible que los estudiantes, mediante una comunidad digital, publicaran todas sus creaciones, todo aquello que aquellas técnicas de dibujo y todas sus expresiones pudieran ser publicadas pues en esta plataforma digital. Aquí encontramos la comunidad digital con el nombre de Ernesto Ardila. Esta comunidad digital permitió a los estudiantes hacer sus diferentes publicaciones de acuerdo a las técnicas y al centro de interés en que ellos estaban incluidos. Es así como hemos desarrollado nuestra propuesta. Ha sido muy significativo el proceso para nuestros estudiantes.
fortalecer esas competencias comunicativas y mediarlas con las tecnologías de la información y la comunicación para ellos ha sido muy significativo y para nosotros como docentes también ha sido un proceso muy interesante que nos ha aportado a nuestra labor.